Bueno, vamos a empezar con esta parte de las características y un poquito de la parte del uso de Mendeley. Y respecto a este apartado, vamos a decir que Mendeley como tal, ¿cómo lo podríamos definir? Sí es un gestor bibliográfico, obviamente, pero tiene algunas otras características. Como tal, ya se le denomina que es un administrador de referencias. Una de sus ventajas es que este es gratuito, pero además de estas características, nos permite organizar nuestra información, asimismo como que nos permite realizar anotaciones en los documentos, también citar algunas referencias y compartir estos mismos documentos con otros investigadores. La ventaja de Mendeley es que está asociado a la biblioteca de Elsevier. Esto incluye las bibliotecas de ScienceDirect, que es como de toda la información, no solamente de áreas como medicina, sino que incluyen, por ejemplo, física, química, matemáticas, y también del área de Scopus. En el caso de Scopus, no solamente agrega las ciencias duras, por decirlo así, sino que también incluye las ciencias sociales. Además de las ciencias sociales, incluye en el caso del Elsevier un apartado que es específico para medicina, enfermería y odontología, que es Clinical Kit. Entonces, de alguna forma, su buscador, que ya va a incluir Mendeley, ya va a incorporar todas estas áreas. Entonces, va a ser muy fácil que al menos los documentos del Elsevier encuentre todos sus metadatos. Caso, por ejemplo, de PubMed, en el caso de EBSCO, en el caso de CINAHL, de BBS y de otras bibliotecas, puede llegarnos a suceder que no tenga todos los metadatos. Entonces, nosotros tendríamos que completar este formulario de metadatos de cada uno de los artículos, de los libros, de los capítulos, etc. Eso no es tan frecuente en el caso de Zotero. Como Zotero es libre, no tiene tanto problema a la hora de agregar información que no sea de alguna revista o libro que haya publicado el Elsevier. Ahora sí que obtienen todos los metadatos posibles e incluso incluye más metadatos que el propio Mendeley. ¿Vale? Este como tal es su loguito, han cambiado un montón. De hecho, esta es la última edición porque en el año de 2021 Mendeley hizo una reunión con los investigadores que están constantemente utilizando la propia plataforma. Eso fue a principios de 2021. Para finales de 2021 es cuando yo les comento que hacen un cambio y es cuando lanzan el Reference Manager. ¿Por qué? Se dieron cuenta que en el caso del desktop, que era la plataforma habitual, tenía algunas pequeñas trabas para poder hacer un uso fluido durante el proceso de escritura, ya sea de tesis, artículos y otros tipos de documentos científicos. Bajo esta premisa de las, como encuestas de opinión, de qué tanto funcionaba o no la herramienta, es que entonces propio Mendeley hace las modificaciones y empieza a determinar qué habilidades sí va a incluir dentro de su plataforma. Dentro de estas características o habilidades que puede uno utilizar de la plataforma de Mendeley, es primero la generación de las bibliografías automáticas, es decir, no solamente la citación ni la referenciación, sino la creación de bibliografías completas. El listado completo lo den automático. La otra es que como tiene un pedacito que es red social, aquí hay dos funciones. Una, nosotros como personas usuarias de Mendeley podemos apoyar al propio Mendeley aportando nuestras referencias ya corregidas, ya mejoradas, para que entonces, si otro investigador busca por el DOI o por cualquier otro identificador único un artículo, ya le va a aparecer la referencia completa, no como a nosotros que tal vez le tuvimos que corregir. Eso es una. La otra, si por ejemplo en nuestro artículo llegan a ver datos básicos de contacto del investigador, nosotros a través de la propia biblioteca podríamos enlazar a otros investigadores, tal vez porque nos interesa esa línea temática o porque incluso queremos hacer investigación internacional o connacional. La ventaja de Mendeley y de Zotero también es de que tienen formatos, uno es el BibTeX y el otro es el RIS, que nos permite, por ejemplo, si yo digo, ok, estoy trabajando mi bibliografía en Mendeley, pero como que en algunas funciones no me agrada tanto, bueno, pues lo puedo migrar fácilmente a Zotero.
O por ejemplo, si yo estaba utilizando la biblioteca de EndNote y veo que ya EndNote por el costo u otras características ya no me agrada, puedo descargar un formato de EndNote y importarlo a mi biblioteca de Mendeley o a mi biblioteca de Zotero. Y entonces, a través de estos gestores, yo sigo manejando mis bibliografías y ya podría yo desinstalar EndNote en mi computadora, porque ya está completa mi referencia. La otra, como tiene esta sección de buscador, ya es posible de que al momento que yo hago una pequeña búsqueda de información rápida dentro del metabuscador de Mendeley, ya me van a aparecer un conjunto de resultados en los que yo voy a poder seleccionar y añadir de manera automática mi biblioteca. Otro punto muy importante de este buscador es de que también nos ofrece documentos relacionados a ese artículo. Es decir, ya sean los artículos que estaban citados en ese artículo, es decir, los que se utilizaron como referencia, o aquellos artículos que han utilizado ideas del artículo que yo busqué original, ¿no? Es decir, en qué otros documentos ha sido citado ese documento. Y ya yo decido si quiero importar todas esas listas a mi biblioteca o si solamente me interesa el artículo principal. Asimismo, como tiene esta cualidad de la nube, esto va a cambiar porque nosotros podemos ingresar desde la versión institucional como desde la versión personal. Si nosotros lo hacemos desde la versión institucional, nos da una mayor capacidad de espacio de alojamiento de información en la nube, incluso teniendo la capacidad de guardar documentos, muchísimos, en el espacio en la nube. Y por ejemplo, si yo estoy trabajando en otra computadora o en otro lugar, no sé, en mi computadora del trabajo y otra en mi computadora de la casa, ambos tengo la disponibilidad de descargar y utilizar el mismo documento. Mientras que las cuentas que son personales, que no tienen ninguna relación institucional, este espacio es más limitado, pero aún así es suficiente para al menos una investigación. Y lo que podemos hacer es que una vez que termine esa investigación, vaciamos nuestra biblioteca, al menos el acervo en nube, y hacemos una nueva investigación y lo vamos intercalando para que no se sature nuestra nube. Bueno, como les mencionaba, esta parte del acceso remoto es una de las grandes ventajas de Mendeley, y una de las características más importantes es que Mendeley, al tener la versión web, tiene la posibilidad de abrirse en diferentes dispositivos. Y antes teníamos unas aplicaciones que eran tanto para la tableta como para el teléfono móvil, pero como están en esta etapa de transición, todavía el año pasado se hizo la última actualización de la aplicación, pero ahorita como están reformulando cómo se va a utilizar con el nuevo interfaz, con el Reference Manager y todos los nuevos aditamentos que crearon, todavía está suspendida esta aplicación. Bueno, aquí como les decía, ahora sí que en segundos nosotros podemos volver a recuperar la información que ya teníamos dentro de nuestra computadora, porque probablemente ya habíamos subido una copia de este documento a nuestra nube. Y otra de las ventajas, al tener una versión web, también se han preocupado por tener unas versiones de escritorio para diferentes sistemas operativos. Entre los más comunes es Windows, Mac y Linux. Aquí también funciona con prácticamente todos los navegadores, pero tenemos que hacer una acotación. Mendeley originalmente, cuando se hizo la programación, se creó específico para Windows. Ya después se hicieron los escritorios o los software para Mac y también para Linux, pero originalmente estaba enfocada a Windows. En el caso de los navegadores, para los navegadores originalmente se creó para Google, o sea, para la versión de Chrome. Ya después surgió la de Firefox, luego la de Internet Explorer, y a la par de que se estaba haciendo la aplicación para las computadoras de Mac, se creó la versión para Safari. Aquí cabe añadir de que tanto para Safari como para Mac en general, llega a tener a veces problemas en la parte de sincronización e importación de información que esté en la web, agregarlo a nuestra biblioteca. A veces queda como un poquito dispar.
pero sí funciona. Se tarda, pero funciona. Como les comentaba, esta parte de la fácil referenciación. Aquí tenemos unos elementos que son relevantes. Cuando nosotros creamos nuestra biblioteca dentro de Mendeley, también tenemos la capacidad de, como les mencionaba, insertar bibliografías completas. Pero previo a eso tenemos que haber hecho un proceso de validación de las propias referencias. Nunca les sugiero de que lo hagan de manera automatizada tal cual, porque en muchas ocasiones, como les mencioné al inicio, no siempre están todos los metadatos. Entonces, una vez que importan un documento, ya sea manual, ya sea a través del Web Importer, ustedes tienen que verificar que los metadatos estén completos. Una vez que los metadatos estén completos, ahora lo primero que tendrían que hacer es seleccionar el estilo de citación. Y ya que tengan el estilo de citación seleccionado de acuerdo a los requisitos institucionales o de la revista donde vayan a mandar su documento, entonces ahora sí pueden proceder a este paso de hacer las citas en diferentes puntos del documento o irlo haciendo a la par conforme van escribiendo, van a decir, esta idea la saqué de este artículo, o de este libro, o de este capítulo, o de este video, porque también se pueden citar otros tipos de fuentes de información. Ya que hayan terminado este proceso, pueden incluir la bibliografía, o lo pueden incluir casi desde el inicio y la bibliografía se está actualizando de manera automática conforme se va dando la escritura. Pero al final siempre recomiendo que hagan una actualización de la bibliografía, porque si de pura casualidad se trabó el internet en el momento que ustedes estaban trabajando, estos elementos siempre funcionan a través de la red. Si no hay una buena conectividad a red, puede trabarse y puede quedar la bibliografía incompleta. Entonces siempre verifiquen que al final la bibliografía se haya insertado toda. ¿Ok? Bueno. Asimismo, como les mencionaba, esta es la nueva apariencia que tiene el Reference Manager. Este como tal es el sustituto del Reference o del desktop de Mendeley, que precisamente lo que buscaba era simplificar el flujo de acción. Antes había como muchos pasos intermedios para poder hacer, bueno, primero, para agregar documentos al desktop y también para poder sincronizarlo a la nube o para poder insertar referencias a nuestro documento de Word. Entonces, al hacer la actualización del Reference Manager, eliminaron todos estos pasos intermedios, mejoraron la interfaz para poder leer directamente los PDFs, es decir, si nosotros lo tenemos que sincronizar con nuestros documentos, ya no es necesario que contemos como algún lector de tipo Adobe Reader para abrir el PDF y ya después incluirlo, no, sino que el mismo Reference Manager ya cuenta con esta habilidad. En cuanto a sus funciones básicas, tenemos que podemos guardar todas las referencias en un mismo lugar, que en este caso sería nuestra biblioteca, la podemos organizar, porque en esta parte de organización podemos crear carpetas, colecciones, etiquetas, para separar los documentos de acuerdo a una tipología o a una clasificación que nosotros elijamos. Además, cuenta con un libro de notas, por decirlo así. En estas notas, a la par que yo estoy leyendo mi documento, yo puedo abrir una nueva pestaña que incluya anotaciones y en esta yo puedo hacer como una síntesis del artículo y se guardan juntas. Es decir, yo abro mi referencia y al mismo tiempo me pueden aparecer mis notas. Esto facilita mucho porque ya no nos vemos forzados a leer y a leer el mismo artículo, si ya captamos en las notas los datos más relevantes. Y como mencionan, y es como su eslogan, ¿no? De citas sin problemas. Porque entonces, a partir de que tengamos los metadatos completos, las citas salen en un clic. ¿Cuál es la herramienta que nosotros vamos a utilizar para Word? Bueno, antes se utilizaba un plugin que era MS Word, es decir, Mendeley para Word o Microsoft Office Word, pero después, ahorita crearon una versión que es Mendeley Site. Ya no es un plugin, sino es un complemento que se adquiere a través de la tienda de Word o de Microsoft Office. Entonces, este complemento tiene la apariencia como se ve aquí, donde lo primero que aparece son la parte de las referencias. En esta barrita de búsqueda nosotros podemos literal poner o colocar una palabra
y nos identifica todos los artículos que están guardados en mi biblioteca que hacen referencia a esa palabra. Podemos buscar por autor, podemos buscar por título, podemos buscar por etiqueta, podemos buscar también por biblioteca. Porque entonces, en esta sección donde me dice All Reference, yo puedo seleccionar si los documentos que yo voy a insertar en mi documento corresponden a una carpetita o colección en particular, yo los puedo tomar y los puedo automáticamente seleccionar cuáles van a formar la cita, al menos en esa porción del texto, y ya los agrego. Aquí, ¿cuáles son sus ventajas? Funciona perfectamente bien con el procesador de textos de Word, no así en el caso de Keynote y otros, es decir, LibreOffice y todos los demás, se puede llegar a trabar. Con el que más funciona es con el que corresponde a las versiones de Office 365, en específico a partir de Word 2016 en adelante. También funciona con la versión de iPad, es decir, si ustedes tienen al simultáneo este complemento instalado y lo tienen dentro de su Microsoft Office de la tableta, ustedes pueden hacer las inserciones, obviamente siempre y cuando tengan conexión a la red. Y este es el reemplazo, como yo les mencionaba, del Citation Plugin. Con respecto al Web Importer, el Web Importer no ha cambiado en su función como tal, más no así en su apariencia. El Web Importer tiene esta característica, que siempre que el Web Importer detecte en una página web que hay algún documento, que hay algunos metadatos, de manera automatizada te va a preguntar, ¿quieres importarlo? Y al momento de que te diga, ¿quieres importarlo? También pregunta si quieres agregar el PDF o no. Una característica bonita de esto es de que al detectar ya los metadatos, también nos preguntan si queremos desde ese momento cuando estamos intentando la importación, si queremos modificar algunos de estos datos. Es decir, lo podemos importar como una página web, lo podemos importar de acuerdo al tipo de documento, un artículo, un periódico, un artículo de revista científica, un libro, un capítulo del libro, un video, una conferencia, un reporte, un informe. Hay muchos tipos de documentos, pero estos tipos de documentos son poquitos en comparación a los que nos va a ofrecer Zotero. Y una ventaja de esto es de que como nosotros estamos haciendo la búsqueda a la par, la búsqueda de información a través de motores de búsqueda o bases de datos, esta aplicación o este complemento, podríamos decir, de Web Importer, nos permite jalar en automático una gran cantidad de metadatos. Nada más que nosotros tenemos que ser muy cautelosos en decir cuáles sí quiero agregar a mi biblioteca. Porque si nosotros le damos clic directo aquí en la sección de Select All, nos va a agregar todas las referencias y probablemente no todas las vamos a necesitar y nos podrían ocupar más espacio del que tenemos en nuestra nube. Bueno, aquí, como les mencionaba, el Web Importer funciona muchísimo mejor en el caso de Chrome. Entonces, incluso aunque ustedes tuvieran el Mac OS, el Safari, mi recomendación es que dentro del Mac OS seleccionen instalar el Chrome como navegador, al menos para utilizar este Web Importer. Ya para otras navegaciones, no sé, si páginas web o lo que ustedes gusten, ya pueden continuar usando Safari si es lo que más les agrada, pero tiene una mejor sincronización si ustedes utilizan Web Importer en Chrome. Vamos ahora con la parte de Zotero. Zotero tiene las mismas características prácticamente que Mendeley, pero difieren algunos elementos. Aquí Zotero se caracteriza porque no solamente es una herramienta gratuita, como tal un gestor bibliográfico gratuito, sino que también es de acceso libre. Al ser de acceso libre, no solamente está susceptible de las programaciones por parte de la empresa que lo creó, sino que cualquier persona que conozca algo de programación puede bajar el código base de Zotero, modificarlo, agregarle nuevos aditamentos, agregarle nuevos complementos, crear páginas que utilicen este formato base de Zotero. Entonces, vamos a tener aplicaciones que sean oficiales y también vamos a tener complementos de aplicaciones y plugins
que son creados por terceros. Al ser creado por tercero, mi recomendación es que no las utilicen, porque ¿qué pasa? Si esta tercera persona deja de actualizar el complemento, pues estas habilidades o características que tal vez eran buenas ya no van a ser funcionales con versiones subsecuentes del programa base. Entonces, yo les voy a dar la información de las aplicaciones y complementos que son originales de Zotero para que nunca tengan problemas de sincronización. Zotero también tiene un plugin que va a permitir hacer la búsqueda a través de la web y va a detectar prácticamente todos los metadatos, incluso de aquellas revistas que no son de lengua inglesa. En el caso de Zotero, tiene más facilidad para detectar documentos, incluso de artículos en español. Asimismo, al igual que Mendeley, tiene la capacidad de crear colecciones, grupos, carpetitas, pero su mayor funcionalidad recae en las etiquetas. En el caso de Zotero, además de que nosotros seleccionamos cómo organizar nuestra información, Zotero hace detecciones automatizadas, por ejemplo, de documentos duplicados, de documentos que no están archivados propiamente en una carpeta. También nos permite recuperar fácilmente documentos que tal vez creíamos podíamos desechar, nos los mantiene al menos 30 días dentro de una papelera. Asimismo, identifica una cantidad inmensa de palabras clave. Las primeras que agrega a todos los documentos es las que los autores colocaron como palabras clave o keywords. Entonces, las agrega de manera automática y, por ejemplo, si nosotros picamos en una de las palabras clave, en automático nos va a aparecer todos los artículos que contienen esa palabra como palabra clave. Y incluso eso es como ya de las herramientas que se están acercando a la parte de gestión del conocimiento. En ese sentido, Zotero supera a Mendeley. Otra de sus características es que no solamente puede crear las referencias ni las citas, sino que también nosotros podríamos realizar búsquedas automatizadas a partir del propio Zotero. Es decir, con algún dato que nosotros le coloquemos en una barrita de búsqueda nos puede, primero, mencionar las que tenemos, los documentos que ya tenemos dentro de nuestra propia biblioteca, como ofrecernos unos nuevos. Zotero no nada más funciona con Word, también funciona con LibreOffice y con Google Docs. Entonces, uno puede trabajar por completo con Zotero en la versión web sin necesidad de descargar programas ni nada. O sea, todo se puede mantener a través de nuestra cuenta que tengamos en Zotero y nada más. No necesitamos más recursos. En el caso de LibreOffice, a comparación de Word, que Microsoft Office requiere una suscripción, ya sea institucional o personal, obviamente pagada, también la versión nos ofrece por parte de Zotero la posibilidad de instalar esta aplicación en un software que se llama LibreOffice. LibreOffice es como la versión gratuita de Word. Tiene algunas restricciones en cuanto a formas de edición, pero hacen el mismo trabajo. Al final es un procesador de textos. Y a diferencia de Mendeley, que se restringe en un aproximado de 20,000 estilos de referencia, Zotero tiene casi 100,000 estilos de referencias, o sea, estilos de citación, pero la otra característica es que si nosotros queremos crear un estilo de citación propio, ya sea porque no encontramos ese estilo dentro de toda la lista o porque queremos utilizar uno nuevo específico para un trabajo, Zotero sí nos lo permite elaborar. Nosotros nada más teníamos que saber un poquito de cómo se crea la cita al interior de Zotero y es más que suficiente para crear un nuevo estilo de citación. La otra, Zotero sí nos ofrece también, con una capacidad menor, también nos ofrece la versión de la nube. Entonces, esta sincronización con la nube, dependiendo de su capacidad de red, la de velocidad de subida y la velocidad de bajada, puede tardar un poquito en hacer la sincronización, pero sí la hace. Por ejemplo, si nosotros hacemos la importación por parte de la web y nosotros tenemos instalado nuestra versión de escritorio, en automático se hace la sincronización. No tenemos que hacer prácticamente nada. Pero si nosotros hacemos la importación en nuestro escritorio
y queremos ver que se vea reflejado dentro de nuestra biblioteca en la web, se va a tardar un poco. No es tan rápida la sincronización. Se va a tardar un poco y vamos a tener que esperar alrededor de 10, 15 minutos a lo máximo para que todos los cambios que nosotros hicimos en el escritorio ya se vean en nuestra versión de la librería web. Otra de sus ventajas es que si hay algún cambio, y eso no siempre lo hace Mendeley, si hay algún cambio en un documento en específico, vamos a suponer que de repente le retiran la licencia a algún documento o lo retractan, Zotero nos avisa. Este documento está retractado porque salió una nota donde el mismo autor reconoce que faltaban datos, o la revista lo declinó porque estaba falseados los datos o había algún conflicto de interés. Nos lo avisa Zotero y ya nosotros decidimos si esa referencia la eliminamos por completo de nuestro trabajo y de nuestra biblioteca, cosa que no siempre hace Mendeley. Bueno, mejor dicho, que no hace Mendeley. Otra de sus ventajas es de que si nosotros tenemos esto sincronizado, podemos continuar con nuestras investigaciones sin ningún problema, independiente del equipo en el que estemos. Solamente necesitamos nuestro usuario y contraseña para acceder a toda la información. En el caso de la colaboración, bueno, de inicio, Zotero nos permite crear grupos. A diferencia de Mendeley, que nos puede restringir a 100 personas, Zotero prácticamente, mientras tenga un usuario, la persona, un correo electrónico ya registrado en Zotero, tiene carta abierta para utilizarlo sin límites, ¿no? Entonces, otra ventaja, a diferencia de Mendeley, Zotero te permite gestionar en específico cómo quieres manejar ese grupo. Si quieres cambiar el propietario del grupo, si quieres seleccionar que algunos usuarios en específico solamente puedan ser lectores más no editores, es decir, que no van a tener permiso para agregar o quitar documentos, solamente van a poder ver los que estén disponibles y se acabó. Mendeley no. Mendeley le da los mismos derechos a todos los usuarios. Vamos a suponer que yo quisiera hacer una biblioteca de Zotero para mi grupo, ¿no? Para mi grupo de estudiantes. Yo puedo decidir a qué estudiantes sí les voy a permitir, por ejemplo, a mi instructor o a mi ayudante de profesor o a mi profesor adjunto, que ellos sí tengan la capacidad para agregar nuevos documentos. Pero al resto del grupo, que son estudiantes nada más, ellos solamente van a tener el permiso para visualizar los archivos, nada más. Esto sí lo puedo gestionar. También puedo elegir si el grupo es privado, si es público, si literal queda oculto en la biblioteca web y solamente lo voy a utilizar a través de la biblioteca de escritorio. Yo puedo hacer un poquito más de configuración en comparación de los grupos de Mendeley. El grupo de Mendeley está todavía más restringido en funciones. Y como les mencionaba, aquí una de las grandes ventajas es de que no implica un costo. En el caso de Mendeley, si nuestros usuarios no tienen accesos institucionales, ellos probablemente tuvieran que pagar una pequeña suscripción para tener acceso a todos los documentos sin restricciones. En el caso de Zotero no, la biblioteca es por completo libre. Esta es la apariencia actual del Zotero Desktop. Constantemente están modificándolo y en esta sección del lado derecho van a encontrar toda la información de los metadatos que se adquirieron por parte del web importer o al momento de hacer la importación manual. Aquí en la parte de aquí abajo van a encontrar todas las etiquetitas. Si yo quisiera elegir una de estas palabritas, me van a aparecer todos los documentos que van a contenerla como palabra clave. Y aquí yo voy a poseer mis diferentes carpetitas y después todos mis grupos. Dentro de un grupo puedo crear como tal una biblioteca y después carpetas, cosa que no tiene Mendeley. Mendeley nada más crea una carpeta para el grupo y sí, podemos agregar subcarpetas, pero son más pequeñitas, es decir, en cantidad de documentos son más pequeños. En el caso de Word, y esto es muy similar a todos los otros procesadores, nos va a incluir una forma de agregar por medio de un plugin. Aquí tenemos la opción de agregar citas, la forma de agregar bibliografías, hacer cambios en el estilo de citación, desvincular las citaciones. ¿Qué pasa?
Una vez que nosotros ya terminamos de escribir nuestro trabajo, vamos a suponer que ya lo vamos a mandar a la revista. La recomendación es que se desliguen las citas para que esta sección del texto ya quede por completo editable y ya se pueda enviar al que vaya a ser el editor de la revista. Entonces, cuando él lo abra, vamos a suponer que esa persona también tiene Zotero instalado, no va a haber ninguna interferencia entre sus referencias y las que yo agregué a mi documento. Quedan desvinculados. Y ya no va a tener problemas de que sí se automatiza, se actualiza o algo. No, ya queda el documento como está, digamos como la versión final. Bueno, aquí este es el globito que normalmente aparece en Word para poder hacer la importación o la colocación de citas. Ahora bien, esta es la versión, esta era la simplificada, el que es solo un globito rojo, es la versión simplificada, pero esta es la versión detallada, donde incluso nos permite agregar fuentes múltiples, es decir, que para una misma cita se incluyen 3 o 4 artículos que incluye toda la información de ese párrafo que tal vez yo estaba escribiendo. Entonces es un poquito más amigable en su forma de navegación. A veces eso cuesta un poquito de trabajo realizar en el Mendeley Site. Esto es un poquito más afable. En cuanto al importer web, aquí en Zotero se llama Zotero Connector. El Zotero Connector, además de que te puede agregar las referencias que están en la versión web, también puede guardarlas en carpetas específicas de las que ya estemos trabajando. También nos pregunta si queremos agregar una versión PDF, si está disponible, y también nos permite, por ejemplo, en el caso de páginas web, toma capturas de pantalla de cómo se veía esa página web en el momento que nosotros realizamos la búsqueda. Otra de sus características, si nosotros tenemos ya un usuario y contraseña de una biblioteca institucional, como en el caso de nosotros de la Biblioteca Digital de la UNAM, digamos que Zotero es muy inteligente y en automático canaliza los proxies. Aquí los proxies, ¿qué son? Son como unas memorias gráficas que quedan dentro de nuestra página web para nosotros tener acceso directo a la información que ya teníamos depositados de usuarios y contraseñas de nuestra biblioteca. Entonces, yo me meto a PubMed y como ya tengo instalado el Zotero, en automático entra a PubMed con todas mis credenciales. No necesito hacer este paso de colocar mi usuario, colocar mi contraseña y entrar. No, esto lo hace en menos de un segundo, ya te está conectando directamente con todas sus credenciales. Y otra de las ventajas, que en muchas ocasiones ya estas páginas se quedan guardadas dentro de la propia biblioteca y como estas páginas de diferentes buscadores o metabuscadores tal vez requerían nuestros usuarios y contraseñas, ya los va almacenando como usuarios y contraseñas habituales. Ahora, estas son las herramientas que tiene en Google Docs. A diferencia de Mendeley, que solamente trabaja con Microsoft Word en versión online, Zotero sí trabaja con el Google Docs. En el caso de Google Docs aparece una pestaña específica donde nos permite agregar citas, nos permite agregar la bibliografía, y esto a partir de nuestra propia biblioteca de Zotero que ya teníamos cargada en la nube. Y también, además de todo lo que ya les presenté, Zotero también tiene un creador de citas automáticas que se denomina Zotero VIP. Aquí nosotros lo único que necesitamos es agregar ya sea una URL, el número de ISBN de alguna publicación en papel, el DOI, el PMID, que es el de PubMed, o por ejemplo el identificador de AREXIP, que es de Preprints, y con eso, en automático, Zotero hace una búsqueda por toda la red y dice, ese es el documento que quieres, te manda una previsualización y si nosotros decimos, sí, es el documento que quiero, nada más le damos clic en Save, se guarda de manera temporal en nuestro buscador para que entonces podamos recuperar todas las citas y nosotros podemos seleccionar también el tipo de citación, ¿vale? Todo esto, de que ahorita ya les presenté de Zotero y de Mendeley, lo van a ver poco a poco en los diferentes videos.